Y para analizar estos temas tenemos, por supuesto, a las, no dos partes del problema, porque no son las dos partes del problema, pero sí a dos personas que probablemente van a discrepar, pero que vamos a ver qué capacidad de concertar también tienen. Está con nosotros el congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular. Congresista, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también está el señor Wilfredo Pedraza, asesor en materia de seguridad del gobierno. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Wilfredo? Bueno, para empezar hay que decirle al señor Pedraza que nos alegra que se haya capturado a Martín Belaúnde del Ocio. Estamos seguros que en Palacio hoy día todos duermen más tranquilos. Sin duda. Sin duda. Yo sí creo que en Palacio duermen todos más tranquilos el día de hoy. Y creo que además es una buena oportunidad para empezar con un problema que venimos arrastrando hace un año, que por múltiples razones no ha sido manejado de la mejor manera. Múltiples razones que competen al gobierno, que competen al mismo comportamiento del señor Belaúnde y que también competen a la interpretación que se ha hecho de estos hechos desde distintos ámbitos. ¿Cómo volvemos a empezar de buena manera? Vamos a empezar el señor con el congresista Aguinaga para que nos dé su punto de vista y luego el señor Pedraza le responde. Claro, gracias, Patricia. Efectivamente, es bueno para el país la captura hoy día de Martín Belaúnde del Ocio. Es mala la manera como se ha presentado el primer ministro. Pensábamos que estábamos ante el primer ministro de Bolivia. Vimos a un cateriano desbordado, exaltado, soberbio, molesto, ¿no? ¿Por qué estaba tan molesto? Yo también me llamó la atención que estuviera tan molesto. En lugar de tranquilizarse, y bueno, ya tenemos la captura, avancemos para lograr el objetivo. ¿Y por qué? Porque hemos sentido que el señor cateriano pretende ganar indulgencias con avemarías ajenas. Hay que felicitar a la policía boliviana que en 4 días ha resuelto este problema, a diferencia de la policía peruana, que en 8 meses nunca lo pudo capturar, y que todos los pasos que se dieron justamente generaron tremenda desconfianza en la población y se llegó a decir pues que aquí había una suerte de colusión, porque desde el inicio, Patricia, desde el inicio hubo la sensación de una farsa, cuando el ministro Figalo y el asesor presidencial, Roy Gates, en un primer momento persuadían a los procuradores y luego prácticamente conminaban. Retiraron a la procuradora Vilca Toma y Cristian Salas justamente renunció porque le hacían el pedido de cómo logramos que el señor Belaúnde, que ya estaba prófugo de la justicia, sea colaborador eficaz. Entonces ahí lógicamente todo el mundo les llamó la atención. Después viene el problema de Orellana. El ministro del Interior viaja, ¿no es cierto?, presto, rápidamente, el mismo día a Bogotá, logra la expulsión y lo trae. Nosotros en el Perú no nos enteramos de la fuga de Martín Belaúnde del Ocio, y en eso vamos a estar de acuerdo con Wilfredo, porque la policía actuó o porque lo señaló el ministro del Interior. Nos enteramos por un fiscal resentido que dijo Martín Belaúnde del Ocio está en Bolivia. Y es cierto. De acuerdo, pero ese es el pasado. No, pero por son los hechos que por eso digo, son los ¿no? hechos que son innegables. Entonces, por eso es que es innecesaria la presentación que ha hecho hoy el premier. La introducción del congresista Aguinaga nos sirve, Wilfredo, para analizarlo de esta manera. Había, con razón, de repente la gente es demasiado desconfiada, pero había una serie de hechos objetivos, o sea, no estamos hablando de opiniones, que producían desconfianza. La fuga primera de Martín Belaúnde del Ocio de Perú a Bolivia, la segunda fuga de Belaúnde del Ocio cuando estaba a punto de ser extraditado, el apostar por una extradición a pesar de que la gente, muchos consideraban que la expulsión era mejor. O sea, había una cantidad de elementos que hacían este tema, por lo menos, para que uno levantara la ceja. ¿Por qué presentarlo, en lugar de decir, bueno, no, estaban equivocados, hemos demostrado con esto y las acciones que vendrán que no hay todas esas ideas que ustedes creían, ¿por qué demostrarlo como una suerte de complot contra el gobierno? Eso es lo que me ha llamado la atención. El ministro Cateriano no ha hecho hincapié en presentar este hecho como, ya ven, con esto se demuestra que hay un complot contra el gobierno, cuando a Martín Belaúnde del Ocio no se lo inventó la oposición. La oposición tampoco se lo llevó a Bolivia, ni le abrió la puerta a la cárcel en Bolivia. Entonces, no sé, ¿cuál podría ser? Y se lo pregunto a usted como asesor de seguridad del gobierno, porque este tema tiene que ver también con seguridad. ¿Cuál podría ser la actitud para que las cosas salgan de este pleito político y pasen a un análisis y a un que se desencadenen los hechos como se tienen que desencadenar? Yo admito que hay una carga negativa muy grande, pero hay también mucho manejo de información errada.
Alejandro dice, por ejemplo, que Cristian Salas renunció porque lo presionábamos para que Belaúnde Lozo... Eso no es verdad. Él renunció porque quiso renunciar. Nadie quiso que Belaúnde Lozo... por esa razón, ¿no? Nadie presionó a Belaúnde Lozo para acogerse a colaboración eficaz, porque en ese momento, antes de su fuga, él era apenas testigo. Sin embargo, Cristian Salas, y eso sí le acoto para que me interprete esa declaración, ha dicho en una entrevista a Perú 21 que la fuga de Martín Belaúnde Lozo del Perú a Bolivia y todo lo que ha pasado después sí es producto de una suerte de negligencia del gobierno. No ha dicho corrupción, ha dicho como falta de pericia, falta de entusiasmo, falta de ganas, póngale usted el adjetivo que quiera. En el país, Patricia, tenemos como 350.000 personas como requisitorias, todas fugadas de la justicia desde hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Famosos que están fuera del país por diversas causas, pero... A ver, yo quiero construir esta situación. A ver, creo que la presencia, la situación, la captura de este señor Belaúnde Lozo en Bolivia, primero ratifica la voluntad del gobierno boliviano de hacer bien las cosas. En segundo lugar, vamos a tener la oportunidad finalmente de que las autoridades judiciales en Perú lo escuchen, lo interroguen en un proceso justo y diga lo que tenga que decir. Y de esa manera se va a terminar con fábulas y fábulas que vinculan a Belaúnde Lozo con negocios irregulares, con Nadine, el presidente, y situaciones de esa naturaleza. De acuerdo, Wilfredo, pero usted es consciente de que si Belaúnde Lozo no se hubiera ido a Bolivia, y eso lo hubieran logrado hacer antes, el tiempo de especulación y de fábulas hubiera sido menor. Pero se fue. Presumir que se fue con la colaboración del gobierno es una presunción apenas. De acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo digo, nadie tiene por qué afirmar que el gobierno lo puso en Bolivia, porque para eso se tiene que probar. Pero lo cierto es que la labor de la policía en el Perú y de las autoridades es que no se le escapen los prófugos. Si se te escapan es tu responsabilidad. No es tu culpa, no es que tú lo hayas puesto. La policía en ocasiones de verdad ha hecho capturas importantes, en este caso no. Por supuesto, internamente uno ha sido crítico. Yo puedo dar fe que en el caso de Belaúnde Lozo la policía ha estado trabajando intensamente, no se le pudo capturar. Pero se le costó el puesto por el tema de López Meneses, que era menos grave, ¿ah? O sea, para el caso... Fue una renuncia por mi propia decisión. Y yo la felicito, porque eso quiere decir que hay personas que saben asumir su responsabilidad política. Bueno, pero, en fin, ¿cómo se va a mirar este tema en términos de responsabilidad propia para que no vuelva a ocurrir lo que haya sido que ocurrió? Creo que en primer lugar, ¿no, Patricia, tendríamos que seguir afirmando hechos falsos? Como que después de lo que dijo el canciller Choquehuanca, hubo inacción absoluta, y eso no es exacto. Yo tengo aquí el documento de la Cancillería de Bolivia, en la que nos dice que por acuerdo bilateral, concedida la extradición de los estados contratantes, los dos países deben de concertar la fecha y hora de entrega. Pero nos dice, fijen ustedes, la fecha y hora con una anticipación mínima de 10 días hábiles para la ejecución. Y en ese proceso estuvimos, de manera que inacción no. Se ha dicho tantas cosas, por ejemplo, que nunca pedimos el arresto provisorio. El arresto provisorio es la prisión para quien va a ser extraditado. Yo les voy a mostrar la resolución del Tribunal Supremo Boliviano que dice que ordena la prisión, el arresto provisorio de Belaúnde Lozo. Pero cuando esto ocurre, le dice a Conare, tú ejecuta la prisión. Y Conare le dice, yo no puedo ejecutar porque no tengo dónde ponerlo. Y por eso es que el tribunal cambia el arresto provisorio por una detención domiciliaria. Y en una segunda ocasión volvemos a pedir la prisión preventiva y el tribunal que resuelve amplía por 60 días el arresto domiciliario. De manera que la acción del gobierno ha estado siempre constante. Hemos sido exitosos en el tema de la extradición, en el tema del primer proceso administrativo ante Conare. Ya, pero solo por poner un paralelo, y ahí le doy, porque me gustaría entender la lógica del gobierno en este punto. Cuando Bolivia, por ejemplo, saca al ministro Moldis, yo estoy segura que si a usted le pregunta al ministro boliviano si hicieron todo lo que tenían que hacer, sí, hicieron todo lo que tenían que hacer, pero igual se les escapó. Entonces asumen que dentro de todo lo que tenían que hacer, algo no hicieron bien. Y eso se llama asumir una responsabilidad política. Política, sí. ¿No? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en determinados casos? Es correcto. Entonces, estoy segura que existe oposición en Bolivia que ha creído que todo esto era tramado entre el Humala y más en Perú Evo. Que en Bolivia. Pero estoy segura que en Bolivia también. ¿Hemos escuchado una sola frase al respecto de los ministros bolivianos? No, porque ese no es su rollo. Su rollo es agarrar a Belaúnde Lozo y volverlo al Perú, ¿no? De todas maneras, concuerdo en que ha habido demasiada especulación.
Pero no sé si porque la gente quería armar una complot contra el gobierno o porque las cosas no estaban claras, ¿no? Congresista Becerril de la bancada de Alejandro bueno, ha llegado a decir al extremo de que poco más Nadine debe estar en una prisión por esa causa. Pero también hay que reconocer que el Perú no es el congresista Becerril. Felizmente para el país, sí. Bien extrema. Alejandro, te dejo a ti responder, por favor. Hay una situación que plantea Wilfredo cuando dice Bolivia hizo las cosas bien. Entonces nosotros las hicimos mal. ¿No es así? Todos los actos que se han desarrollado desde el inicio, cuando se busca la colaboración eficaz, y eso es innegable, entre Figalo y el asesor presidencial Roy Gates, ¿por qué el asesor presidencial tenía que estar ahí? Entonces indican a la población, le crean, ¿no es cierto?, le crean la sensación de que aquí hay una situación de colaborar o de generar una manera de encubrir a Martín Belaúnde Locio. Y cuando vemos los ministros bolivianos, se escapó, hubo responsabilidad política. Acá, Wilfredo, no se puede negar que lo estuvimos buscando 8 meses y que nunca lo capturamos. Nos enteramos por el fiscal que se había ido a otro país. Eso a la población le deja pues un tremendo sinsabor. No, a este lo están cubriendo. Y luego hay que felicitar, y me olvidaba, también a la periodista Milagros Leiva, porque hoy día, inaceptablemente, el premier también sale que hay un complot con la prensa. ¿A qué? Dios mío. Milagros Leiva, hay que agradecerle que esta entrevista que le hizo permitió pues que ubiquen dónde estaban las ondas telefónicas, ¿sí? Y lo puso en vitrina para que la policía de Bolivia actúe rápidamente como ha actuado. Entonces, y cuando dice de las cartas, efectivamente, hay una situación de omisión de funciones. Le dicen al Perú el 14, han pasado 10 días hasta el 24 que fuga y no se había respondido. El ministro del Interior, en el programa Agenda Política, dijo, nosotros hemos comunicado a Bolivia para que fijar la fecha, lugar y hora. Y el ministro de Justicia lo desmiente. De la misma manera, cuando dicen, hemos pedido el cambio de la situación carcelaria de Martín Belaúnde Locio, la jueza lo desmiente. Entonces, ¿a quién le creemos, Wilfredo? De acuerdo, pero sí. ¿No es cierto? Pero, ¿a quién le creemos? Entonces, se generan una cierta situación que siembran Wilfredo, y profundizan las dudas. Pero, dejo que responda Wilfredo, porque me parece justo que responda pero con la acotación de que tenemos que salir de esto, ¿ah? Porque así no vamos a sacar la vida, discutiendo. Lo cierto es que el señor se escapó, ya lo agarraron de nuevo. Ya. Lo que pasa es que acá en adelante puede contar la historia de otra manera. Y eso es lo que sería interesante. Wilfredo. Creo que ese es el tema, se sigue haciendo afirmaciones falsas. Después del 14 de mayo se han cruzado comunicaciones entre Interpol y la Fiscalía, entre la Fiscalía y la Interpol. Se han hecho trámites administrativos para generar los pasajes y los costos, pero usted es un ministro. O sea, yo estoy segura que si usted se levanta un día siendo ministro del Interior y le dicen que una persona que estaba a punto de ser extraditada se escapó, siente que algo no hizo bien. O sea, yo estoy segura, eso es un humano. O sea, dijiste, te jalas las mechas, llamas a todo el mundo, pegas de gritos, ¿qué pasó? ¿Quién falló? O sea, nadie está... Hay una diferencia, yo le he marcado todo el programa desde que empezó este asunto, entre abrirle la puerta a Belaúnde Locio, que me parece una afirmación exagerada, y en no traerlo. Todo lo rápido. Y algo les falló. Pues, no sé, la burocracia, el abogado de él era mejor que el de ustedes, sabe Dios, ¿no? Lo que pasa es, para que el público entienda, esto es un proceso judicial, sí, ¿verdad? Largo y complejo. Y no es un asunto en el que uno simplemente mete la mano al bolsillo, saca dinero y compra el pasaje que quiera. Hay un procedimiento, hay tratados internacionales, hay una garantía. Me pone frase del procurador. Pero es que Wilfredo, no haber dormido a Bogotá, en 3 días. Fueron en avión, en el avión de la policía, de tu sector. Fueron a traerlo a Orellana. ¿Y por qué acá, que es un vuelo más corto, por qué no han ido? Por una razón, ¿por qué no han ido Alejandro? los ministros a solicitar, a gestionar la expulsión? Entonces han buscado el camino más largo. Entonces la gente dice, estos están en una manera complaciente. El procurador, Joel Segura, va por la extradición. Cuando Bolivia les había dicho, lo expulso, lo pongo en la frontera, y no hubo respuesta. Mira, Alejandro, solo para cerrar el tema, para que veas lo errado que se sigue repitiendo. El tema de Orellana era un señor que entró ilegal a Colombia, no tenía ninguna zona de garantía, no tenía extradición ni refugio. Nos lo entregaron inmediatamente. Belaúnde Locio es todo diferente, por eso es que el procedimiento es diferente. De acuerdo, pero hay algunas cosas que preocupan y sí me gustaría... déjeme un ratito consultar. Por interno no vamos a hacer corte, nos seguimos de frente hasta la media hora con el tema porque ahorita... ¿Vamos a un corte?
Ya, no, me están pidiendo corte. Voy a ir a un corte y regresamos inmediatamente para continuar con este tema y sumar la iniciativa fujimorista de pedir la acusación constitucional contra el ministro de Justicia. ¿Continúa en esta coyuntura el pedido? Eso también vamos a analizar a nuestro regreso. Bueno, ya estamos de vuelta en las 5 de las 7 y tenemos un interesantísimo debate, pero acá les he pedido a mis invitados, vamos para adelante, señores. Ya lo que se hizo bien, se hizo mal, lo podremos analizar a lo largo de todos estos meses, pero creo que lo que va a marcar la diferencia entre la historia de Martín Belaúnde Locio que hemos conocido hasta el día de hoy es lo que pase en adelante. Y yo creo que ahí el Perú tiene una oportunidad, este gobierno tiene una oportunidad, porque hay que decirlo con claridad. Más allá de los resultados finales de este gobierno, nadie quiere inestabilidades políticas. Nadie quiere. Yo me alegraría si es que se logra probar que Belaúnde Locio no tiene, los negocios de Belaúnde Locio no tienen nada que ver con la pareja presidencial. Me alegraría porque, bueno, no porque piense votar por ellos en el futuro, no, sino porque da alivio saber que tus gobernantes no están metidos en temas de corrupción. Eso es un alivio del que tendríamos que aspirar todos como peruanos. Y solo lo vamos a saber con Martín Belaúnde Locio acá, ¿no? En ese punto, Patricia, estamos nosotros muy satisfechos por este resultado, porque finalmente él hablará, irá a la comisión del Congreso, comisión política, irá a la Fiscalía, al juzgado, y veremos los resultados. Ojalá se tenga a la altura luego de dar una excusa o de no seguir con este tema después de una investigación objetiva, neutral, como es hoy la Fiscalía y el Poder Judicial. De manera que al gobierno le favorece... ¿Usted está seguro, Wilfredo, que ahora que viene Martín Belaúnde Locio vamos a tener todas las garantías de que el juicio va a ser transparente? ¿Qué duda cabe? Sí. Creo que el fiscal Sánchez no es una persona que trabaje con nosotros. Les conviene mucho que ahora esté el señor Sánchez y no ni el señor Ejecutivo tiene la costumbre de meterse a los procesos, ni al Poder Judicial, en lo absoluto. Creo que en el país funcionan muy bien las instituciones con mucha independencia. Yo creo que es una garantía que el fiscal Sánchez esté... Hoy ha sido crítico el fiscal, por ejemplo, temprano, ¿verdad?, respecto a aquello que dijo el premier el día de ayer. Así que creo que esa neutralidad y garantía que se peleen es obvia. Es una señal. Es innegable la relación estrecha que tiene Martín Belaúnde Locio con la pareja presidencial. Por más que ahora la señora Nadine tuitee de otra manera, pero ahí están las pruebas, ¿no es cierto? Centros Capilares, que fue una empresa quebrada del Cabello que le pagó más de $50.000 a la primera dama. La Palma Aceitera, $90.000. Figura el ingreso de $90.000, pero lo reconoce Arturo Belaúnde, el padre, que solamente pagó 17. Bueno, pero el fujimorismo sabe perfectamente, Alejandro, que uno necesita probarlo en un juicio. Porque al fujimorismo se le cantaron 10.000 cosas durante años y no pudimos hacer nada al respecto hasta que se probó en un juicio. Pero están estas situaciones. De acuerdo. Luego lo de Todograf, ¿no es así? Todograf, que al final de cuentas se le hacen la venta a un congresista, a la esposa del congresista, una tremenda empresa muy bien montada que está ahí en Surco, y hay unos documentos internos que señalan que pertenecen a la primera dama. Y están las firmas que son las mismas que se ven en las fichas de RENIEC. Luego, los gastos de campaña, la campaña de 2006, estrecho colaborador de la pareja presidencial, jefe de campaña, como te digo, asesor principal, y lo mismo negaron en el 2011 y también se han demostrado a través de los videos la presencia importante de él. Y luego las otras empresas, de acuerdo, Alejandro, Rodrigo Arosemena con él. ¿Tú confías en que la justicia peruana va a poder dilucidar todos esos contactos o vínculos de Belaúnde Locio con la pareja presidencial? Espero que sí. Espero que se puedan dilucidar. Hay confianza en el Poder Judicial. Espero que se puedan dilucidar, que la Fiscalía, ¿no es así?, logre corroborar o desechar todos estos hechos. Hemos visto a un presidente de la República a raíz de esta manera cómo ingresaron los fondos para estas empresas, y había habido un archivamiento por un fiscal que está comprometido ahora en el caso de Orellana, me refiero a Mateo Castañeda, que archivó pues el tema de la pareja presidencial. De los ingresos para la campaña presidencial. A un presidente pues también exaltado en todas las tribunas nacionales hablando, no se metan con mi mujer, la fiscalía señalando a los fiscales, que no era su papel. Acá no se tiene que intervenir en los poderes, hay que ser respetuosos en una democracia de la independencia de poderes y veamos qué es lo que pasa para adelante. Yo lo que veo es a un presidente trabajando intensamente, que no se mete en los negocios, que a pesar de haber manejado muchos recursos en defensa, en interior, jamás direccionó nada, jamás.
Entonces, si uno ve un presidente así, que trabaja, que tiene una probada honestidad, que no se involucra con sus ministros en grandes negociados, entonces obviamente, además él lo dice internamente y públicamente, él no tiene ninguna relación con Belaúnde del Ocio en esos negocios, tampoco Nadine Heredia, entonces uno tiene la tranquilidad absoluta de decir, como hoy lo digo públicamente, de que bienvenido Belaúnde del Ocio, bienvenida a la investigación, que se haga la investigación correspondiente y entonces sabremos los resultados. Pero yo sí creo que tenemos que recuperar un tema, un aspecto. Se necesita que todas esas cosas se diluciden en una investigación vía Poder Judicial. Sin duda. Pero hay que recordar, Patricia, que en el caso del Ministerio, el caso del Fujimorismo, porque durante los 10 años que duró el gobierno de Fujimori hubo las 1000 teorías. Sí, hubo un montón que se confirmaron, un montón que no. Bueno, hay un pasado... Marta Chávez nunca fue presa porque no se le encontró ningún acto de corrupción. Nos habrá gustado cómo hacía política. Tenía un pasado complicado, ¿verdad? De acuerdo, pero hubo gente que también no se le puede probar nada porque probablemente no estaba metida en nada tampoco. Seguramente. Nosotros, Patricia, quiero señalarte lo mismo que a ti, Wilfredo, que no quisiéramos que se trate a nadie de la manera como fuimos tratados, ¿no? Con auditores en nuestras casas, viendo cuánto pagabas de teléfono, de luz, sin embargo, sufriendo los niños, ¿no es así? Pero sin embargo, los que no tenían nada que temer, como tú, como Marta Chávez, como muchos, ahí están y entonces, con su vida tranquilos, libres. Si han salido a la luz estos casos de centros capilares, de Palma Aceitera o del contrato con un diario, con el Daily Journal de Venezuela, al cual nunca se mandó un artículo, ni siquiera la letra de un artículo, y hubo pagos, y la manera como ingresaron a la cuenta de Ileana Heredia esa plata en efectivo sin tener un sustento, lógicamente que siembran dudas. Y esos son innegables y espero pues que Pero esas dudas ya fueron investigadas por la Fiscalía el 2006 en gobierno de Lapra, con incluso la apertura de cuentas del secreto bancario. Si hay más... Bueno, correcto, ha sido reabierto indebidamente. Dos preguntas concretas, una para cada uno. ¿Se va a insistir en la acusación constitucional contra el ministro de Justicia o esta coyuntura cambia la postura del Fujimori? No cambia, justamente he hecho la consulta en la tarde antes de venir, no cambia porque la presunción de estos delitos no ha cambiado para nada, la omisión de funciones, no ha cambiado para nada la cuestión del encubrimiento personal y lo de falsedad genérica, ¿no? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Primero lo escucharán y después lo escucharán verán en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, como tiene derecho todos los ministros, y también Wilfredo hasta que cumpla 5 años de terminado el cargo. Entonces, yo tengo las manos limpias, la he tenido genéticamente, la tengo de esa forma. El artículo 99 de la Constitución justamente permite esa situación. De acuerdo. Wilfredo, ¿qué esperas de la presentación de Nadine Heredia en el Congreso de la República? Pero permíteme un previo. A ver, esta acusación constitucional. Yo creo que el fujimorismo, y dicho con todo respeto, Alejandro, necesita una orientación de carácter penal básica. Porque imputarle 3 delitos a un ministro que hace las cosas, omisión y rehusamiento de demora. A ver, encubrimiento personal, para que el público entienda, supone ayudar voluntariamente a que este señor se fugue. Y supongo de Bolivia, porque no hay otra forma, porque este ministro tiene 2 meses, entonces... Ahora sí lo podrías acusar por haber salido de Perú, pero... Digamos, en todo caso, pero... encubrimiento personal por la fuga de este señor, hay un problema de tiempo. Entonces, falsedad genérica, ¿cuál es el documento hecho que el ministro Adrián Sena haya falsificado? En verdad... falsedad genérica. Falsedad genérica, pero una revisión básica, en verdad... Bueno, vamos a ver qué pasa en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Hemos pedido al juez el cambio y el juez lo desmiente. Entonces hay una falsedad, pues, Wilfredo, ¿no? Salvo que tenga otro nombre en otro idioma, pero en el español es falsedad. Tendrá que, también dependerá de la capacidad del ministro de Justicia Esa información es falsa. Claro. Él se ha referido a que sí pedimos la variación en los 2 procesos de extradición en su momento, en enero y en marzo. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema de la presentación de Nadine Heredia ante la Comisión Belaúnde del Ocio. ¿Como presidenta del Partido Nacionalista tiene que asistir? Sí. ¿Se tiene que hacer pública esta audiencia? Hay que cuidarse de hacer circos de investigaciones que pretenden ser serias, pero vamos a escuchar la opinión de ambos invitados a nuestro regreso, así que quédese con nosotros que está sumamente interesante el programa.